Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y en esta segunda sesión del bloque temático sobre el análisis sensorial del vino nos ocuparemos concretamente de señalar detalles relevantes que deben tenerse presentes para organizar la sesión de cata del vino. Aquí voy a mostrar cómo se está aplicando una rigurosa y precisa metodología en la que se sigue un protocolo experimental que ha sido previamente estandarizado. Ello permitirá registrar datos válidos y fiables para un posterior análisis numérico a partir del cual extraer conclusiones que ayuden a mejorar el producto, corregir defectos o adecuarse a un nuevo mercado de consumidores. Hay una serie de factores importantes que influyen en la producción vinícola. En primer lugar, la imagen de la marca, su prestigio. Esta es muy importante para la valoración por parte del consumidor. Así, por ejemplo, un vino francés de la Borgoña o de Burdeos tiene notable precio y, por tanto, están dispuestos los consumidores a pagar un buen precio. También ocurre con un vino español de La Rioja o de Aragón, por ejemplo, el Campo de Cariñena, con un vino portugués de Oporto, de Alentejo, con un italiano tipo Lambrusco o con un vino de Dallas, de América del Norte. Este prestigio, a su vez, depende de otros 4 factores. En primer lugar, de la calidad del terreno, la calidad del clima, la calidad de la variedad de la vitis vinícola que se utiliza. En definitiva, es el resultado del conocimiento del vino aplicado a su producción. En segundo lugar, la innovación. Los avances científicos que se han producido en los últimos años, basados en el análisis químico y en el análisis sensorial, han contribuido con ideas innovadoras, ideas nuevas que han mejorado el aroma y el gusto del vino. En tercer lugar, el diseño. La marca de empresa, el tipo de botella, la etiqueta, el corcho o tapón, forma de sellado, etc. Y finalmente, también tiene una notable importancia la formación de recursos humanos, es decir, la cualificación del personal que trabaja en la bodega, en la producción y crianza y conservación del vino. A continuación, voy a mostrar cómo suele organizarse una sesión de análisis sensorial, o como también es frecuente decir, una sesión de cata de vinos. Lo que yo voy a mostrar aquí seguramente ni es la única ni es la mejor forma de hacerlo. Hay muchas y variadas maneras de organizarla. Lo que aquí interesa es mostrar que se trata de crear un marco estructurado, bien organizado, como se dice en terminología precisa, estandarizado, que permita controlar el mayor número posible de factores que influyen en los juicios de los degustadores o panelistas. Como he dicho varias veces y no me cansaré de repetir, el análisis sensorial consiste en la evaluación de las propiedades organolépticas de un producto, en este caso el vino, es decir, de aquellas propiedades, cualidades o características que son perceptibles por los órganos de los sentidos. No hay máquinas, no hay instrumentos que evalúen la sensación de agrado o desagrado mejor que el propio catador o panelista. El análisis sensorial se lleva a cabo por un panel de expertos en percibir algunas propiedades sensoriales. Nos referiremos a estos expertos como catadores, sommeliers, panelistas, jueces de cata, indistintamente usaremos estos términos, los cuales han sido seleccionados y entrenados para describir y cuantificar de manera objetiva las características organolépticas de los productos. El análisis sensorial es una herramienta fundamental para lograr obtener un producto de alta calidad, de modo que esas características sensoriales estén optimizadas al máximo. Las limitaciones del análisis sensorial vienen determinadas por 3 factores principales. En primer lugar, por la experiencia de los catadores. En segundo lugar, por el número de participantes en el panel. Y en tercer lugar, por la metodología empleada en la cata. En la sesión de cata se trata de seguir un protocolo experimental riguroso y bien normativizado.
estandarizado, de modo que permita controlar las variables relevantes para el estudio que se pretende realizar. Hay aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el análisis profesional de la cata y valoración de vinos. Así, se deben controlar todas aquellas variables del sujeto y del encuadre físico del puesto de cata, que podrían introducir diferencias entre panelistas y contaminar los datos registrados. El hecho de no uniformizar los criterios usados por los panelistas, su nivel o grado de entrenamiento o experiencia, podría hacer que se atribuyesen al vino la causa de algún efecto que tal vez sea debida a alguna peculiaridad de los catadores. Véase en la imagen de la diapositiva cómo las etiquetas de las botellas están ocultadas con papel de aluminio. Las botellas estarán numeradas sin que el panelista conozca la tabla de correspondencia de los vinos. Debe garantizarse, por tanto, una cata a ciegas. Se debe diseñar el puesto de cata de modo uniforme y con un adecuado aislamiento acústico y aislamiento visual. La cabina preferentemente debe garantizar, pues, ese aislamiento entre panelistas. Quiero decir que no resulte afectada la valoración de un juez por los gestos o expresiones mímicas de otro juez o panelista contiguo que emite señales involuntariamente a veces mediante comunicación no verbal, mímica, gestos, etc. Las copas nunca en cata profesional se usan vasos de plástico. Deben ser iguales y adecuadas, de calidad. Las fichas de registro de datos serán copias idénticas, etc. Las condiciones de iluminación del puesto serán buenas, adecuadas, y la misma iluminación para todos. Se deberán eliminar olores externos. La temperatura ha de ser agradable tanto la del ambiente como la del vino. Deben eliminarse los ruidos molestos. También el confort y la comodidad del puesto influye. En resumen, el puesto ha de ser confortable. Si el juez no está a gusto, la valoración puede tener una tendencia más negativa. Tengas en cuenta que se va a hacer un examen riguroso de la calidad del vino y esto no debe hacerse de cualquier modo. Abundando en la estandarización del proceso de evaluación y para obtener una evaluación sensorial del vino que sea válida, quiero poner énfasis subrayando que se deben controlar ciertos factores que causan sesgos de respuesta en el catador y que ya he señalado con anterioridad. Repito, por su importancia. Esto incluye servir cada vino a ciegas, sin revelar el tipo de productor que lo ha generado o cosecha de la que proviene. Pero también implica considerar detalles delicados como servir cada vino en cristalería idéntica. También verter exactamente la misma cantidad de vino en cada copa es importante para así crear un espacio de cabeza idéntico para captar los aromas volátiles del vino. Y además variar el orden en que los panelistas reciben el vino de manera estandarizada, de modo que el mismo vino no siempre se prueba en el mismo orden, ni al principio ni al final, aleatoriamente debe ser. Otro detalle a incluir es que los panelistas deben disponer de un poco de pan tostado o agua para lavar el paladar entre cata y cata, entre dos degustaciones sucesivas. Ingerir otros sólidos no es recomendable para evitar que no te la den con queso. Es sabido entre los expertos que hacen un buen maridaje el queso y el vino, realzándose mutuamente los sabores de ambos productos. Bien, ¿y cómo determinar la cualificación del consumidor, del panelista? Naturalmente debemos conocer cómo es aquella persona que emite el juicio, sea un juez de cata, un panelista, un consumidor habitual, etc. Tenemos que tener constancia de su cualificación y su grado de experiencia.
si es un consumidor habitual, de qué tipo de vinos es consumidor habitual, cuándo los consume, en qué momentos, en qué estaciones del año, etc. ¿Qué sabe del mundo del vino? ¿Es un buen conocedor de la viticultura? ¿Es un amateur? ¿Es un consumidor ocasional? ¿Es astemio? Etcétera. ¿Cómo son sus preferencias? ¿Toma vino con carnes, con pescados? ¿Qué tipo de vinos en cada caso? ¿Solo bebe vino en invierno y estaciones frescas y en verano se pasa la cerveza? Etcétera. ¿Qué aspectos del vino valora positivamente? ¿Y cuáles le resultan menos agradables o valora negativamente? Todo ello es preciso tenerlo en consideración a la hora de reunir los datos. Finalmente, es también interesante conocer datos acerca de su estatus socioeconómico. Por ejemplo, qué tipos de vinos, qué marcas de vinos suele beber en diferentes situaciones. En reuniones familiares, en eventos laborales, reuniones con amigos, alguna celebración social, bodas, bautizos y comuniones, etcétera, etcétera. Es importante seguir un orden en la sesión de cata o degustación del vino. Generalmente suele procederse del modo que sigue. Primero miramos el color, el brillo, la transparencia, naturalmente el sentido de la vista en la copa. Para ello será necesario tumbar la copa, agitarla en círculos y visualizar algunos aspectos que describiré más adelante. Después, olemos metiendo la nariz dentro de la copa de vino de modo ortonasal. El tercer paso consiste en probarlo, degustar el vino. Y finalmente, el cuarto paso consiste en percibir el aroma de modo retronasal. Bien, vamos a tratar la fase visual. Esta nos informa sobre la calidad del vino, pero también acerca del proceso de envejecimiento. Incluso puede decirnos si presenta algún defecto o si ha pasado su periodo ideal de consumo. Las características visuales más relevantes que podemos observar en el vino son, en primer lugar, el matiz cromático, lo que normalmente llamamos color. En segundo lugar, el brillo y en tercer lugar, la transparencia. Pero además hay otros conceptos que se utilizan frecuentemente en la cata, como son el ribete, el cuerpo y la lágrima. Para saber la edad del vino y su estado de conservación, debemos fijarnos en el ribete, que es el borde del vino en copa, donde la tonalidad se aclara y se desvela el tono real del vino. Para ello inclinaremos la copa ligeramente sobre un fondo blanco y observaremos que un vino tinto de crianza y sobre todo un reserva tiene un ribete de color teja, debido a la oxidación que ha adquirido durante el proceso de envejecimiento en barrica, mientras que un vino joven presentará un tono violáceo, de color rubí. Por otra parte, la capa se refiere a la concentración, a la opacidad del vino. Solo se usa este concepto para referirnos a vinos tintos y describe la cantidad de materia colorante que tiene. Para analizar la capa, miraremos el vino desde arriba, tratando de vernos los dedos que sujetan la copa. Si podemos vernos los dedos, se dice que es de capa baja, y si no podemos, porque es opaca, capa alta. Los términos descriptivos usados van desde capa ligera o baja, pasando por capa media, hasta llegar a capa alta. Al girar el vino en la copa, podemos apreciar a simple vista el cuerpo o espesor y la textura de este vino. El cuerpo del vino es el grado de intensidad de las sensaciones de sabor y textura en la boca que son debidas al etanol, a los taninos, al extracto seco y a otros elementos sápidos. El cuerpo hace referencia a la consistencia o espesor, a la densidad del vino, por llamarlo de alguna manera.
Así, un vino será más valorado, mejor valorado, cuanto más cuerpo tenga. Pero no siempre es así, ya que lo principal en el vino es que sea redondo, equilibrado, que estén en armonía los componentes. Un ejemplo que podemos poner al entrenar a los panelistas es que se imaginen la diferencia entre la densidad en boca entre la leche entera, la leche semidesnatada y la desnatada. Recordar estas sensaciones en el paladar, en la lengua, les ayudará a diferenciar el cuerpo, siendo la leche desnatada de cuerpo ligero e imperceptible, un poco más densa la leche semidesnatada y todavía más densa la leche entera. Por otra parte, cuando giramos la copa y al detener el giro súbitamente, podemos apreciar las lágrimas, también llamadas en algunos lugares patas, que no son más que las gotas de color transparente que resbalan por las paredes interiores de la copa y que también indican la densidad del vino, su cuerpo. Es como un reguero, un surco de vidrio, semejante al que deja una lágrima recorriendo una mejilla, al llorar. Nos indican su nivel de untuosidad y se define como sensación de suavidad, que es generada en el paladar, así como el grado de componentes alcohólicos que contiene. Una lágrima densa que se desliza lentamente por las paredes de la copa de vino nos está informando de un vino con cuerpo, con volumen, que es untuoso, que tiene bastante alcohol. Sin embargo, una lágrima ligera que caiga rápidamente nos dice que tenemos un vino con poco cuerpo y bajo contenido alcohólico. Ojo, hay que vigilar dos cosas. En primer lugar, la diferencia de temperatura entre la copa y el vino. Esto puede influir en afectar a la lágrima. Así como también, obviamente, puede influir si hay restos de detergente en la copa. En cuanto al matiz cromático del vino, hay una serie de factores que determinan el color del vino tinto. En general, el color del vino tinto dependerá del tipo de uva, de la maceración de los ollejos, de la madurez de la uva, de la duración de la crianza en madera y de la vejez en botella. Así, dependiendo de la edad, lo que llamamos envejecimiento, y de la variedad de uva, los colores de los vinos tintos van desde el azul violeta hasta el rojo teja o ladrillo, pasando por tonos carmesí o grana. Como vemos aquí, la gama del vino tinto es rojo violeta, rojo rubí, rojo cereza, rojo carmesí, etcétera, etcétera, hasta el rojo teja. Naturalmente, aquí solo he mostrado los matices cromáticos básicos, pero en realidad las variedades de matices son mucho más amplias. Aquí vemos otros ejemplos más de tonalidades del vino tinto. Y aquí podemos ver otros ejemplos de tonalidades del vino blanco. Como vemos, puede mostrar matices desde una palidez casi incolora hasta un intenso color amarillo. Y aquí vemos otros ejemplos de tonalidades de vinos rosados. Estos pueden ir desde un ligerísimo tono salmón hasta una tonalidad rosa profunda. Ahora vamos a ver de qué nos informan otras propiedades del color, como son claridad, brillo y transparencia. En cuanto a la edad, existe un principio básico relacionado con el color de los vinos. Se dice que los blancos, con el envejecimiento, se oscurecen, mientras que los tintos, con el tiempo, se aclaran. Respecto al brillo o vivacidad, si el vino refleja la luz y tiene destellos, decimos que está vivo, brillante. Lo contrario sería opaco y con poco brillo. Los términos que se usan como descriptores son apagado, brumoso o no muy brillante, brillante, muy brillante. Otra característica general es que los vinos más ácidos desprenden mayor destello, tienen más brillo, tanto si son blancos como si son tintos. Por lo que se refiere a la limpidez y transparencia, diré que actualmente los vinos no suelen presentar defectos debido al uso de tecnología moderna.
observamos si el vino está turbio o presenta algún tipo de veladura o depósito. Los términos descriptivos usados son limpio, ligeramente turbio o turbio. La transparencia alude al filtrado, al clarificado, y podemos catalogar el vino como brillante, limpio o transparente si no se observan sólidos, u opaco, velado o turbio. En esta ficha se muestra una lista de 85 términos seleccionados para describir aromas de 20 vinos que han sido evaluados por uno de los dos grupos de panelistas que fueron entrenados. La lista proviene de una tesis doctoral sobre análisis sensorial realizada hace unos cuantos años en la Universidad de Zaragoza. Fueron realizados en la AE, Laboratorio del Análisis del Aroma y Enología. Los descriptores escritos en tinta roja se refieren a términos genéricos de primer nivel, como frutas blancas, frutas pasas, florales, especias, etc. Y los que están escritos en tinta negra son términos más específicos o de segundo nivel. Finalmente hay unos pocos términos independientes que están escritos en tinta azul. Por ejemplo, miel y los tres de abajo, fruta confitada, moscatel, sidra, etc. Ahora describiré brevemente 6 tipos de pruebas para el análisis sensorial del vino. Estas están clasificadas según el objetivo que pretenden lograr. En primer lugar, tenemos las pruebas hedónicas. Se utilizan para evaluar el gusto del consumidor por un producto específico. Por ejemplo, se puede usar para identificar tendencias en las preferencias de un grupo de consumidores en particular. Por ejemplo, los millennials, ¿no? Las personas que han nacido a principios de siglo, en el año 2000. En segundo lugar, tenemos las pruebas de diferencia o de discriminación de matices. Se utilizan para determinar si dos vinos son significativamente diferentes o no. Este tipo de test es útil para evaluar los efectos del cultivo de la uva o los tratamientos de vinificación, también ensayos de envejecimiento o años de cosecha. En tercer lugar, tenemos las pruebas descriptivas. Estas se aplican cuando las diferencias entre caldos son netamente perceptibles, se ven con claridad. Aquí se trata de identificar atributos del vino y puntuar la intensidad percibida. Primero se aplican a un solo atributo sensorial, después a varios a la vez, por ejemplo acidez, astringencia, intensidad aromática. En general suelen ser simples de realizar. En cuarto lugar tenemos las pruebas de preferencia. Suelen hacerse después de una prueba de diferencia, para ver si una parte importante de los consumidores prefiere un vino sobre otro. En quinto lugar tenemos las pruebas de puntaje. Aquí se pide a los jueces que ordenen las muestras a intensidad de un atributo sensorial particular. Pueden ser pruebas estructuradas, cuando están divididas en una serie de intervalos que marcan la diferencia de intensidad, o pruebas no estructuradas sobre una línea sin marcas, sin referencias, e intuitivamente señalan la intensidad que les parece, siendo a la izquierda el mínimo y a la derecha de la línea el máximo. Finalmente tenemos las pruebas de ordenamiento. Aquí se ordenan las muestras de acuerdo con la intensidad de un descriptor sensorial determinado, sin preocuparse por la intensidad o magnitud de la diferencia. Se pueden hacer de muchas muestras, o por pares de ellas. En la práctica se usan diferentes tipos de paneles. Un panel es el término que utilizamos para designar un conjunto de panelistas o jueces. Así, hay paneles de consumidores ordinarios, es decir, un conjunto de personas que no son expertos en el producto, pero que lo consumen. Otros paneles están constituidos por expertos en cata de vinos, viticultores, sommeliers, jueces de cata, bodegueros, etc. Y también hay paneles formados por profesionales del análisis sensorial que no son precisamente expertos en el vino. Son sommeliers y gourmets expertos en otros productos. Jamón, en queso, en cerveza, en leche o en café. Ahora voy a describir 4 procedimientos usados en el análisis sensorial. En primer lugar,
mostraré la comparación por pares. Este tipo de procedimiento se usa muy poco porque aquí existe la posibilidad de dar una respuesta correcta al azar en el 50% de las veces. Solo tenemos dos alternativas, así que o blanco o negro. Lógicamente aquí se pregunta al panelista cuál de los dos vinos es diferente, por ejemplo. En segundo lugar tenemos la prueba triangular, es la más utilizada. Se ofrecen 3 muestras al panelista que están ordenadas al azar, de las cuales 2 son del mismo tipo de vino. El juez debe determinar cuál es la diferente de las 3. Aquí la posibilidad de dar una respuesta correcta al azar es un tercio. Es decir, tiene un 33% de posibilidades de acertar. Y existen 6 permutaciones posibles, es decir, 6 maneras diferentes de presentar los vasos ordenados. En tercer lugar tenemos la prueba dúo-trío. En este caso se repite una de las dos muestras, la A y la B. De las 3 copas que se presentan, una actúa como de referencia. El juez debe decir cuál de las dos muestras es igual a la de referencia. Aquí la posibilidad de dar una respuesta correcta al azar también es elevada, del 50%, ya que solo tiene 2 posibilidades de presentación de los vasos. Los resultados se interpretan según las tablas de Rösler. Finalmente, describiré una prueba de puntaje estructurada. Aquí el juez marca una cruz indicando la intensidad, por ejemplo, de un aroma o de una propiedad gustativa. Hace la cruz en uno de los cuadritos enumerados del 1 al 7, que van de poco intenso a muy intenso, y en el centro tenemos la intensidad media. Mientras que en la prueba de puntaje no estructurada, el juez debe trazar una rayita indicando la intensidad con que percibe el atributo o propiedad. Como vemos, no hay referencias numéricas y el sujeto está proporcionándonos una variable continua, es decir, un valor decimal, mientras que aquí son valores discretos. La prueba de comparación por pares nos permite establecer un ranking, una ordenación de mejor a peor a grado del vino. Mientras que la prueba triangular se usa como test de discriminación de propiedades para diferenciar entre propiedades de un vino. El procedimiento dúo-trío se hace para juzgar la similitud o diferenciación entre vinos. Finalmente, las pruebas de puntaje se utilizan para evaluar la intensidad con que está presente una propiedad en el vino, un atributo del vino. Por ejemplo, la intensidad de dulzor o de amargor o de astringencia. Aquí vemos un ejemplo de ficha típica que se usa en el test triangular. Como podemos observar, además de la fecha e identificación del panelista, se muestran también las instrucciones. Dicen así: se muestran 3 copas de vino codificadas con un número de 3 cifras. Le pedimos que huela las copas de izquierda a derecha e indique cuál es la diferente. También podemos observar que esta ficha está adaptada para presentar 4 permutaciones de la tríada de vinos. Además, el panelista ha de informar de la razón por la que le parece que es diferente ese vino a los demás. Aquí muestro un ejemplo de ficha de perfil descriptivo que ha sido diseñada para valorar la ausencia o presencia, y en caso de presencia su intensidad, de un solo atributo. Por ejemplo, en primer lugar valoramos el sabor afrutado. El panelista aquí, para cada uno de los atributos que se le van diciendo, deberá marcar la intensidad que aprecia. Naturalmente, la intensidad 0 significa ausencia
En este otro ejemplo de ficha para evaluación del aroma, se pretende que un panel o grupo de jueces entrenado evalúe uno a uno y ortonasalmente las interacciones sensoriales entre 6 vectores de aroma capaces de explicar una serie de atributos presentes en vinos tintos. Como podemos ver, se trata de valorar la intensidad en un rango entre 0 y 10 puntos. Hay 10 marcas sobre la línea, sobre cada una de las líneas, marcas o tics. Aquí vemos otro ejemplo de ficha diferente. Es la que se usa en el procedimiento de perfil descriptivo optimizado. Esta ficha ha sido diseñada para averiguar los descriptores o atributos más relevantes de cada una de las muestras de vino que son presentadas en la cata. Naturalmente, para evaluar la consistencia de las respuestas de cada panelista, se presenta alguna muestra repetida. Las instrucciones dicen así: le pedimos que huela cada una de estas 5 muestras y que seleccione un máximo de 2 descriptores, marcando con una cruz entre los 19 que aquí se proponen. Una pregunta interesante es la relativa a qué factores determinan la elección de un buen método de análisis sensorial. Para responder a esta cuestión, primero se debe establecer el objetivo del análisis sensorial. ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué finalidad? ¿Para diferenciar atributos o para detectar defectos? ¿O tal vez para conocer los gustos de la gente? ¿O simplemente para medir los umbrales de percepción de, por ejemplo, el amargor o la astringencia en un nuevo mercado de consumidores? Etcétera, etcétera. Una vez sabemos para qué, la finalidad del análisis sensorial, será el momento de componer el panel. Esta es la etapa 2, composición de los panelistas. Para ello se debe establecer el número de panelistas y su cualificación. También definir el tipo de panel, de gente naif, es decir, ingenuos en la materia de la viticultura. Si son amateurs, si son expertos de nivel 1, 2, etc. Obviamente hay que determinar los detalles a incluir en la ficha de registro. La ficha de registro es fundamental. ¿Se tratará de un informe cualitativo? ¿Qué términos contendrá ese informe? O por el contrario, si se trata de un informe cuantitativo acerca de la intensidad con que está presente un atributo, ¿en qué rango de valores pondremos la escala? Etcétera, etcétera. Todos ellos detalles deben ser definidos y estudiados a priori para después cuantificar precisamente los gustos y preferencias y analizar obteniendo resultados. En la etapa tercera se abordan los aspectos metodológicos propiamente dichos del análisis. Se usan métodos rápidos, es decir, simplemente con el fin de obtener descriptores verbales, el perfil de un vino, perfil aromático, perfil gustativo, etc. Se utilizarán etiquetas semánticas para designar dichos descriptores o categorías verbales. ¿Estarán definidas o serán abiertas esas categorías semánticas en las que enjuicia y valora el panelista? ¿Qué tipo de métodos son los robustos? Los que denominamos robustos. Pues aquellos que permiten un agrupamiento, una clasificación de los vinos en clases y nos permiten hacer finalmente mapas proyectivos de cada uno de esos conjuntos de vinos. Dentro de los métodos de evaluación sensorial se pueden destacar 3 tipos. Métodos de escalonamiento o escalamiento, que sirven para ordenar preferencias o gustos de las personas y pueden hacerlo de 3 maneras diferentes. Escalamiento unidimensional, se ordenan los gustos en una escala lineal, a la izquierda menor, en medio medio y a la derecha el máximo.
Escalamiento bidimensional. Aquí los panelistas colocan cada característica del vino por su similitud agrupada en una localización en el espacio cartesiano, es decir, unos ejes cartesianos con una coordenada horizontal y otra vertical. En tercer lugar, los métodos n-dimensionales o multidimensionales. Como su nombre indica, se ordenan, se localizan las muestras en un espacio de 3, 4 n dimensiones. Y se procede a un análisis factorial o un análisis de componentes principales donde se reduce la variabilidad de los datos a unos factores precisamente agrupantes. En segundo lugar tenemos los métodos de discriminación que, como hemos señalado anteriormente, permiten evaluar diferencias y que hacen comparaciones por pares o por ternas, etc. Y finalmente los métodos de clasificación según uno o varios atributos. Estos conducen a aplicar una metodología estadística llamada cluster analysis. Clustering consiste en agrupamientos en un dendrograma por categorías según su afinidad, según su similitud. A continuación, vamos a mostrar algunos ejemplos de ficha de datos específicos de la cata, como son los relativos a la vista y al olfato. Así, las propiedades o atributos relativos al aspecto visual son la tonalidad o color del vino, la intensidad, el brillo, la limpidez, etc. Notad que en la ficha hay 3 columnas. En la primera está escrita la propiedad organoléptica. En la segunda columna hay una definición de consenso, es decir, una definición que ha sido aceptada de modo común por todos los panelistas, evitando así la polisemia, es decir, que una palabra tenga varios significados. En la tercera columna hay unos números que varían entre 0 y 5 y que deben ser asignados por el juez. Estos números conforman una escala Likert, donde 0 significa nada, ausencia de la propiedad organoléptica, 1, muy poca presencia, 2, poco, 3, moderada, 4, bastante y 5, mucho o muchísimo, el grado en que se detecta la presencia de ella. Por lo que se refiere a los atributos olfativos, hacen alusión a distintos tipos de aromas que se perciben o pueden percibirse y su intensidad. Aroma herbáceo, floral, afrutado, a vainilla, a madera de roble, minerales, etc. Aquí muestro otro ejemplo de ficha de cata, donde el panelista debe juzgar atributos relativos al gusto, la textura, el aroma. Así, entre los atributos relativos al gusto deben valorar si el vino es dulce, ácido, amargo, al mismo tiempo que la intensidad con que está presente cada una de estas cualidades. Respecto a la textura bucal, deben juzgar la astringencia, la sequedad, etc. También en cuanto a la duración o persistencia del sabor, si es corto o es largo, es decir, que perdura en el paladar, en la boca. También relativo a su equilibrio, la armonía entre dulzor, acidez, amargor y astringencia. Finalmente, si el aroma es percibido retronasalmente, el grado en que se aprecia si es afrutado, licoroso, de madera, aroma de madera, herbáceo, complejo, mineral, etc. Bien, hemos llegado al final de esta sección. En la próxima, y para finalizar el bloque sobre análisis sensorial, mostraré cómo suelen presentarse los resultados mediante síntesis gráficas.
de manera que a partir de estos gráficos sea posible o se facilite la integración de la abundante información registrada durante la cata. También estos gráficos deben facilitar establecer interrelaciones de datos y extraer conclusiones que permitan satisfacer el objetivo pretendido. Muchas gracias por vuestra atención. Si el tema visto hasta aquí merece su interés, siga descubriendo más detalles sobre el análisis sensorial que usted puede aplicar no solo al vino, sino también a cualquier otro tipo de bebidas y alimentos. Visite el canal de José Antonio Aznar Casanova y descubra, por ejemplo, cómo analizar los resultados de una sesión de cata.